Buenas tardes. Retomamos de nuevo el ciclo de conferencias del aula Pedro Fabro. Lo primero, dar la bienvenida tanto a los que están presencialmente aquí como a aquellos que nos están siguiendo online. Ya saben que en pocos días también se colgarán los vídeos en la web de la Universidad de Comillas y podrán acceder a ellos de nuevo. Hoy tenemos un ponente de lujo y también un tema fascinante en la charla que vamos a escuchar. Fernando Millán Romeral nació en Madrid en el año 1962. Ha estudiado en muchísimas partes, en Sevilla, en Dublín, aquí en Madrid, en Comillas también, en Roma también ha estudiado, en la Gregoriana. Bien, como ven, tiene un currículum muy amplio de formación y ha sido profesor durante muchos años, fue profesor durante muchos años de sacramentos en la Facultad de Teología de Comillas, prácticamente hasta que fue elegido prior general de los carmelitas en Roma, en el año 2001, me parece, ¿no? 2007, pues ya me he equivocado, para empezar. Y fue reelegido también. También forma parte del Consejo de Redacción de varias revistas con las que colabora, Escapulario del Carmen, Fonte, Estudios Eclesiásticos, Alterre, y tiene muchísimas publicaciones también relativas a lo que es su especialidad, el tema de los sacramentos, especialmente el tema de la penitencia, teología sacramental en general y, sobre todo, pues también de figuras relacionadas con el ámbito del Carmelo. Evidentemente, entre esas figuras, una de las más destacadas es Tito Brandsma, este carmelita holandés, una figura polifacética, fascinante, audaz, tan audaz que le llevó a perder la vida en el campo de concentración de Dachau en el 1942. De hecho, una de las últimas publicaciones, que es la única que hemos traído, podríamos haber traído otras muchas de referencia, es esta, que acaba de salir en la editorial PPC, coordinada por Javier de la Torre. Los santos del siglo XXI y la enfermedad. Hay un capítulo consagrado a Tito Brandsma, preparado por Fernando Millán, que es una síntesis magistral de la figura de Tito Brandsma y especialmente teniendo en cuenta la perspectiva en la que está pensada esta obra, que es el tema de la enfermedad. Bien, pues simplemente damos la bienvenida y el agradecimiento a todos y ahora especialmente la palabra a Fernando Millán, que nos va a deleitar con toda seguridad, porque él sabe hacerlo, tiene mucha sabiduría y es un gran comunicador, con una ponencia que lleva por título Enfermedad, fragilidad y espiritualidad en Tito Brandsma. Bueno, pues muchas gracias, Juan Antonio, por esta presentación. Juan Antonio es hermano en el Carmelo, colega en la universidad y amigo. Y entonces las presentaciones pues se dejan llevar un poquito por el afecto, pero vamos, de su ciencia y santidad la mitad de la mitad, como decía aquel libro de principios del siglo XX. Bueno, pues es un placer retomar estas sesiones del aula Pedro Fabro, de nuevo semipresencial con esta bimodalidad, pero bueno, ya tenemos aquí un grupito de personas y la verdad es que da mucha alegría porque en las últimas que yo he participado pues hablábamos al vacío. Es verdad que hay muchísima gente que está conectada y que participa, pero creo que es una alegría pues el tener delante seres humanos, físicos, ¿verdad? Y es una alegría también en este año porque, como ha dicho Juan Antonio, pues hemos sacado este libro, que es el producto de un trabajo colectivo dirigido por Javier de la Torre, sobre este tema que yo creo que es fascinante, los santos y la enfermedad. Ya salió uno y ahora ha salido el segundo volumen, que es Los santos del siglo XX y la enfermedad. Y hay todo un plantel de figuras que han vivido pues, el tema de la enfermedad desde la espiritualidad, desde la mística, y creo que la enfermedad es una de esas experiencias humanas fuertes, radicales,
Y bueno, pues ahí, permítame la expresión, es donde también los santos dan la talla en la enfermedad y en estas situaciones difíciles. Y es también un motivo de alegría porque este año estamos celebrando los 40 años del Instituto Universitario de Espiritualidad de la Universidad Pontificia de Comillas. Un instituto que ha hecho una labor verdaderamente estupenda durante estos 40 años. Yo soy director desde hace 2 y por lo tanto he hecho bien poco y por eso lo puedo decir pues con toda sinceridad, que es un instituto que ha funcionado de maravilla, que ha tenido un plantel de profesores extraordinarios y que esperemos que siga siendo pues un instituto de referencia para el ámbito de la espiritualidad. Y sin más preámbulos, pues voy a entrar en el tema que a mí me corresponde, que es el beato Tito Brandsma, el padre Tito Brandsma y la enfermedad. Voy a dividir esta charla en 2 partes. La primera será un pequeño perfil biográfico, pues para aquellos que no estéis familiarizados con esta figura, pues simplemente un repaso muy breve de su vida. Ahora en una conferencia, si no se ponen fotografías pues queda un poquito mal. Entonces, bueno, pues tenemos una serie de fotos que irán pasando, que no nos distraerán, pero que nos servirán también pues para visualizar la figura de este carmelita. Tito Brandsma, que no se llamaba así, el nombre de bautismo fue un poquito extraño, Annon Siagrio, Annos Hoert. Nació en 1881 en Bolsward, que es una ciudad muy al norte de Holanda, en la región de la Frisia. La Frisia es una región con una identidad fuerte, tiene su propio idioma, que no es un dialecto, sino que es una lengua propia. Es una región muy protestante, todo Holanda lo es o lo era, pero especialmente la Frisia pues tiene un porcentaje de católicos muy pequeño. Y no obstante, pues hay este fenómeno que se da en Holanda, en Alemania, pues en una zona muy protestante hay bolsas de población católicas de cierta entidad, saben, por motivos históricos, si el conde o el marqués o lo que sea de esa zona pues era católico, pues la población siguió siendo católica. Entonces en Bolsward pues hay un grupo católico minoritario, pero importante, muy influenciado por la espiritualidad franciscana. Han sido los franciscanos los que han mantenido ahí pues esta identidad católica. Y la familia del padre Tito pues fue una familia muy religiosa, muy piadosa. De hecho, de 6 hijos, 5 serían religiosos. Una monja clarisa, una religiosa de la Preciosa Sangre, otra franciscana, el padre Tito carmelita y su hermano pequeño Enrique. Tito era el penúltimo, su hermano pequeño Enrique pues fue también franciscano. Entró en el noviciado de la Orden del Carmen en Boxmeer, hizo sus estudios sacerdotales y fue ordenado en 1905 en la Catedral de 's-Hertogenbosch, que es una catedral de gótico brabantino muy bonita. Después de toda la vida hablando del padre Tito, yo me enteré hace poco que 'Hertogenbosch en español se dice Bolduque, existe la palabra, pero el diccionario dice poco utilizada, pero existe el nombre de esta ciudad, es Bolduque. Se ordenó en 1905, pero estuvo un año ahí un poco como castigado, vamos a decirlo así. Sus compañeros se fueron a parroquias, a distintos trabajos, a estudiar, y él se quedó como ayudante de sacristán. Y el motivo es que el padre Tito pues, era un poquito librepensador en temas filosóficos. Imagínense ustedes en 1905 el tema del modernismo, el tema de, en fin, la Pascendi, todo esto, ¿verdad? Entonces él tenía ideas un poquito libres, sobre todo filosóficamente, y por eso fue pues, castigado y se quedó un año más en la casa de estudiantes sin ser enviado a ningún destino. Finalmente, al año siguiente, en 1906, es enviado a Roma para hacer el doctorado en filosofía. Durante su permanencia en Roma, 3 años, del 6 al 9, el padre Tito no solamente hizo la tesis en filosofía, sino que también entró en contacto con el ámbito de eso que podríamos llamar pues, la sociología cristiana incipiente, un poco por el impulso de la Rerum Novarum de León XIII, pues un cristianismo sensible a los problemas sociales,
a lo sindical, a los medios de comunicación, en fin, acudió a clases de sociología y yo creo que esto le marcó para toda la vida, ¿verdad? Esta sensibilidad social, esta preocupación por los temas sociales, pues fue muy importante. En octubre de 1909 defiende su tesis doctoral, hace el examen de doctorado, que entonces la tesis no era tanto como ahora, ¿verdad? Y vuelve a Holanda, y en Holanda se lanza pues, a una actividad verdaderamente frenética, en varios ámbitos, fundamentalmente en dos. En el ámbito de la prensa, él fue un periodista profesional, tuvo el carné de periodista, trabajó como director de un periódico, de Stad Oos, la ciudad de Oos. En fin, fue un teórico del periodismo y de la comunicación. Bueno, pues el padre Tito fue un periodista profesional y una persona que reflexionó sobre el rol de la prensa en las sociedades modernas. Esto provocó que en 1935, mucho después, doy un pequeño salto, fuera nombrado asistente del episcopado holandés para la prensa católica. O sea, se reconoció, digamos, su preparación y su interés por este ámbito y fue nombrado asistente de la prensa católica. Además de esto, pues trabajó mucho en la educación, que era un ámbito un poco extraño en Holanda, en colegios carmelitas. Un poco extraño, en primer lugar, dentro de la orden, porque nosotros, pues, hombre, no es nuestro campo la educación, más bien la espiritualidad. Entonces, él fue un poco innovador en este sentido y fundó varios colegios y fue también el asistente eclesiástico de la educación católica. Había muy pocos colegios religiosos en aquel momento, pero crecerían con mucha fuerza. En 1923 se funda la Universidad Católica de Nimega, que fue un hito, un sueño de la Iglesia Católica en Holanda, porque piensen ustedes que el episcopado católico se restableció en Holanda solamente a mitad del siglo XIX, no existía ni siquiera episcopado. Entonces, poco a poco, la Iglesia Católica se va refundando en los Países Bajos y en el año 23 se funda esta Universidad Católica de Nimega. Y el padre Tito pues, es contratado como profesor de filosofía, su doctorado fue en filosofía, y también de historia de la mística, lo que hoy llamaríamos historia de la espiritualidad. Entonces, fue un profesor importante dentro de esta universidad que fue ganando poco a poco prestigio y llegó a ser rector de dicha universidad en 1932. Cargo difícil, imaginen ustedes, del 32 al 33, están haciendo el fascismo, los comunismos, tensiones, los nacionalismos radicales, una Europa convulsa. Entonces, él como rector pues, tuvo ahí que tratar con situaciones un poquito difíciles, ¿verdad? Era una Europa pues, en ebullición, una ebullición que después de 2 décadas terminaría en la Segunda Guerra Mundial. Y se dedicó también a muchos otros ámbitos. Voy a citar solamente 3, pero podría citarles más. Por ejemplo, al tema del ecumenismo. A mí me gusta decir que el padre Tito es un pionero del ecumenismo en el Carmelo, ¿verdad? Por ejemplo, formó parte del llamado apostolado de la reunificación con las iglesias orientales. Siempre fue muy delicado en el trato con los hermanos protestantes, con los hermanos separados. Vivía en un país protestante. Por ponerles un ejemplo, organiza un congreso mariano y entonces antes del congreso publica una carta en los periódicos diciendo que nuestra devoción a María no es una provocación, no es un exhibicionismo católico, sino que para nosotros María nos lleva al corazón del Evangelio, etcétera, etcétera. Es decir, se adelantó al Concilio Vaticano II, que dice algo muy parecido en Lumen Gentium, ¿verdad? Que los predicadores, pues en su predicación sean moderados, sea una predicación bíblica sobre la Virgen, etcétera, etcétera. Trabajó también mucho en el ámbito del esperanto, que probablemente han oído ustedes hablar de esta lengua, una lengua que se creó allá en los años 20 por Ludwig Zamenhof, un médico judío que veía que las lenguas nos separan, las lenguas, vivía por allí por Bielorrusia, donde se hablaba ruso, polaco, alemán, yiddish, distintas lenguas. Entonces él decía, hombre, las lenguas que se han creado para unir, pues nos están separando. Y entonces inventó esta lengua, el esperanto, que bueno, no ha tenido mucho éxito. En ciertos periodos sí, todavía Radio Vaticana tiene un programa en esperanto.
Y era una cosa un poquito romántica. Algunos han dicho que era una lengua sin alma, una lengua artificial, una cosa de laboratorio. Pero bueno, dice mucho también de la personalidad del padre Tito, ¿verdad? Que esa idea romántica de que nos entendamos, de que nos comprendamos, de que las lenguas no nos separen, nos unan, ¿verdad? Pues es algo también, yo creo, muy, muy bonito. Esta lengua solo tuvo éxito en la Iglesia Católica y en el anarquismo radical, ¿verdad? En los ambientes anarquistas, claro, no hay patrias, no hay fronteras, no hay barreras, ¿verdad? Esto es muy del anarquismo, la internacionalidad del anarquismo, pues tuvo éxito en estos dos ámbitos bastante diferentes. Fue también un promotor de la cultura frisona, de la lengua, creó una cátedra de cultura y lengua frisona, predicó en frisón. Por lo tanto, pues tuvo un gran amor por su patria chica, lo que no le impidió ser un patriota de los Países Bajos y recibir las más altas condecoraciones de la familia de Orange, de la Casa de Orange. Y luego también fue un mecenas del arte. Estuvo, por ejemplo, envuelto en la polémica con el Vía Crucis de Servás. Yo antes decía Servet, pues un pintor belga, pero el abad de los trapenses de Königshaven, donde está hoy ese Vía Crucis, me dijo, no diga usted Servet que se va a revolver en su tumba, porque era muy flamenco, era de la parte flamenca de Bélgica. Yo decía Servet, como si fuera en francés, me dijo, diga usted siempre Servás, para no crear ahí un problema diplomático. Bueno, pues él entró en esa polémica donde también participó Maritain y grandes pensadores. Fue un Vía Crucis que hicieron y escandalizó muchísimo, y al final el Santo Oficio decretó que no se expusieran lugares de culto, sino solamente en museos. Lo prohibieron y, en fin, él se vio ahí también involucrado en esa polémica. Toda esta actividad frenética pues, va a sufrir se va a detener en mayo de 1940. En mayo de 1940 los alemanes invaden Holanda, pues en cuestión de días, si no horas, ¿verdad? La famosa Blitzkrieg, la guerra relámpago, y invadieron Holanda con muchísima facilidad. En un primer momento, el gobierno de ocupación pues, mantuvo una apariencia de respeto por los holandeses, de respeto por las instituciones, etcétera, etcétera, pero poco a poco pues, fue presionando cada vez más, sobre todo a la población judía, hasta llegar a una situación de total opresión y demás. Y claro, lógicamente el gobierno de ocupación, lo primero que intenta todo un gobierno totalitario es controlar dos cosas, la prensa y la educación. Y en esos dos ámbitos estaba el padre Tito en primera línea. Entonces es lógico que hubiera un choque, un enfrentamiento con el gobierno de ocupación. Por poner solamente un ejemplo, en 1940 el gobierno obliga a expulsar a los niños judíos de los colegios religiosos católicos. Entonces el padre Tito se niega radicalmente, tiene ahí una negociación con el gobierno, etcétera, etcétera, pero claro, ya se fue creando pues una mala reputación. En sus clases de filosofía pues criticaba abiertamente los fundamentos filosóficos del nazismo, los fundamentos políticos, entonces estaba en todas las listas negras. Pero el verdadero motivo de su detención, de su arresto, fue que salió una ley que obligaba a los periódicos católicos a publicar la propaganda nazi, a publicar las noticias del nacionalsocialismo. Entonces, el padre Tito, en colaboración con el arzobispo de Young, que luego sería cardenal, pues decidieron que no podían ceder en esto, no podían publicar las consignas, muchas de ellas antisemitas, ¿verdad? Entonces no podían ceder. Entonces al padre Tito le tocó la difícil misión de visitar a todos los directores de periódico, muchos de ellos laicos, con familia, con hijos, y decirles que no podían publicar esta propaganda porque si la publicaban perderían la condición de católicos. Era una misión muy difícil porque imagínense estos directores, claro, por un lado el gobierno les obligaba y por otro lado la Iglesia les obligaba a lo contrario. Él estaba muy contento porque la respuesta fue muy buena, una respuesta heroica. De hecho, a él el provincial, estamos hablando de diciembre del 41, enero del 42, el provincial le dijo que se refugiara, que se quitara un poquito de en medio en un convento carmelita de campo, ¿verdad?, de rural. Y entonces él le respondió
diciendo, hombre, estaría bonito, yo estoy pidiéndole a estos seglares que resistan heroicamente y no publiquen la propaganda nazi y luego yo me voy a esconder en un convento, ¿verdad? Bueno, pues esto tuvo como consecuencia que en enero de 1942, el 19 de enero, fue detenido por la Gestapo y pasó por un rosario de cárceles y de campos de concentración, como veremos al final. Y fue beatificado por el Papa Juan Pablo II en noviembre de 1985. Y el Papa tuvo una homilía muy bonita donde habló de la figura de Tito Brandsma frente a los campos de concentración organizados según el programa del desprecio del hombre, el programa del odio. Son palabras textuales del Papa Juan Pablo II. Bueno, ¿dónde está presente la enfermedad? Porque yo me entusiasmo con este tema y tengo que ceñirme un poquito a nuestro tema, ¿verdad? ¿Dónde está presente la enfermedad en la vida del padre Tito? Pues yo lo voy a dividir en 3 etapas. La primera sería en su vocación y en su formación, y ahí la enfermedad aparece como límite. Luego en su vida pública, en su intensa actividad, y ahí yo creo que la enfermedad aparece como lucidez, luego explicaré por qué, y luego en sus años de prisión, donde la enfermedad aparece como mística. Por lo tanto, límite, lucidez y mística. Ya desde niño, el padre Tito, entonces se llamaba Non, pues fue un muchacho bastante frágil, bastante debilucho, bastante enfermizo. De hecho, su padre pues rápidamente se dio cuenta que no iba a servir para el duro trabajo del campo, ¿verdad? Era además un niño muy aficionado a los libros, muy piadoso, y yo creo que el padre pues se resignó a que el primer hijo varón pues iba a ser también religioso. Y por esto le llevaron al llamado preseminario de Megen. Era una institución regentada por los franciscanos donde jóvenes que tenían una posible vocación podían hacer sus estudios de secundaria y al mismo tiempo discernir acerca de su vocación. Todo el mundo pensó que el padre Tito iba a ser franciscano, porque tenía ya 2 hermanas franciscanas, sus padres, su familia eran terciarios franciscanos. Todavía hoy en la iglesia de Bolsward se ve unas vidrieras muy bonitas con motivos franciscanos, San Pascual Bailón, etcétera, y en una de ellas dice donación de la familia Brandsma. O sea, toda la familia estaba muy imbuida de esa espiritualidad franciscana. Y sin embargo, pues el joven Annon decidió hacerse carmelita. Fue un poco una sorpresa. Ahí hubo 2 motivos. El primero, una conversación con un primo de su madre que se llamaba Casimiro de Boer y que acababa de ser ordenado como sacerdote carmelita. Y este hombre le habló del Carmelo, de la espiritualidad, de la mística, ¿verdad? Y todas estas cosas. Y aquel jovencillo, aquel adolescente, pues con muchos pájaros en la cabeza probablemente, pues le pareció todo como muy romántico y muy bonito. El Carmelo siempre ha tenido esa tendencia a la belleza, a la poesía, ¿verdad? Que no deberíamos perder. La palabra Carmen, la palabra Carmelo, pues está etimológicamente en Granada, por ejemplo, los cármenes, ¿verdad? Pues es el jardín, es la belleza, la belleza del Carmelo y del Sarión. En fin, pues todo esto le entusiasmó a aquel adolescente. Pero además hay otro motivo que tiene que ver con nuestro tema, y es que aquel muchacho enfermizo y debilucho pues no hubiera resistido la vida franciscana, que en aquella época era tremendamente austera, ¿verdad? Entonces este muchacho pues no hubiera resistido la vida franciscana. Por lo tanto, ya en su discernimiento vocacional estuvo presente como límite la enfermedad. Luego, más adelante, siendo estudiante, pues varias veces tuvo que ser también ingresado. Tenía un problema crónico de estómago, tenía una delgadez extrema. En determinados momentos, pues los superiores estuvieron muy preocupados. Y en Roma, cuando hizo su tesis doctoral, fue a examinarse en junio, pero un mes antes pues tuvo una hemorragia de estómago y tuvo que ser ingresado. Y estuvo pues casi un mes en cama. El prior de la comunidad le dijo que no se presentara al examen, pues porque no lo había podido preparar bien, pero él, que era un poco testarudo, pues decidió presentarse y suspendió.
tuvo que presentarse de nuevo 4 meses más tarde y ya aprobó el examen de doctorado. Cuando le presentaban así con tanto cariño como ha hecho Juan Antonio conmigo, ¿verdad? Y decían, es doctor por la Gregoriana. Él siempre decía así por lo Bajini, siempre decía así, pero en la convocatoria de septiembre, como diciendo, doctor por la Gregoriana, pero cateado. Me catearon en junio y, claro, nosotros ahora pues esto no le damos la mayor importancia, ¿verdad? Después de tantos años, pero imagínense ustedes que para él pues sí tuvo que ser una frustración, ¿verdad? Que lo mandan a Roma a estudiar y demás y tal, y luego va y suspende el examen de doctorado. Por lo tanto, de nuevo, la enfermedad aparece ahí como límite, la enfermedad que limita sus horizontes, ¿verdad? Que recorta los sueños de aquel joven carmelita. Más aún, su provincia de Holanda, que fue una provincia generosísima con las misiones y que abrieron en muchísimos sitios, pues estaban pensando entonces abrir una fundación en la isla de Java, en la Indonesia, que fue colonia holandesa. Y él se entusiasmó con eso y en varias ocasiones le pidió a los superiores que le dejaran ir de misionero. Y el provincial, yo creo que un hombre sensato, pues le dijo, no, mira, tú te vas a quedar aquí en Europa, en los Países Bajos, dando clase, porque, esto no sé si lo dijo, pero lo digo yo un poco de broma, tu doctorado nos ha costado muy caro, ¿verdad?, para que ahora te vayas a las misiones, y sobre todo, y esto sí es histórico, sobre todo porque tú tienes una frágil salud que no te permitiría ir a un clima como el de Indonesia. Una vez más, la enfermedad aparece como limitación, aparece como frustración, ¿verdad? Por lo tanto, en esta primera etapa está muy presente la enfermedad, pero más bien en un sentido, si queréis, negativo. El padre Tito sufrió varias humillaciones a lo largo de su vida. Bueno, pues la enfermedad está ahí un poco cortándole las alas. Vamos ahora con la segunda etapa, la etapa de actividad, donde la enfermedad yo creo que aparece más bien como lucidez. ¿Qué quiero decir? Bueno, pues quiero decir que desde 1909, que vuelve a Holanda, hasta 1942, que es detenido, pues la actividad del padre Tito fue interrumpida varias veces por causa de la salud. En varias ocasiones, además esto nos pasa a todos, cuando pensamos que estamos en una etapa en que no puedo dejar, que tengo este trabajo, tengo esta publicación, tengo que mis clases, no sé qué, pues en ese momento viene la enfermedad y tenía que ser ingresado. Pasó por distintos periodos de convalecencia, de mayor y menor gravedad. Por eso la enfermedad del padre Tito era pues una especie de enfermedad crónica intermitente. Es una enfermedad que aparece y desaparece, pero no desaparece del todo, ¿verdad? Por eso no es el estar enfermo, que todos hemos pasado por momentos, por periodos de estar enfermo, sino de ser enfermo. ¿verdad? Un enfermo crónico que tiene periodos muy buenos, donde da clase, donde trabaja, etcétera, pero nunca abandona su condición de enfermo, nunca desaparece. La enfermedad es una amenaza y un recuerdo perenne de la fragilidad de esta persona, ¿verdad? La persona tiene ahí ese recuerdo que te está avisando de tu fragilidad, de tus límites, de la contingencia y también de la relatividad, de lo relativo, de los proyectos, de los planes, de las clases, de las titulaciones, de las publicaciones, etcétera, etcétera. A mí me recuerda un poco a un párrafo muy bonito de Dietrich Bonhoeffer, el gran teólogo protestante, probablemente uno de los mayores teólogos protestantes del siglo XX, que en una carta a un familiar hace referencia a este tipo de enfermedades que hemos denominado crónicas intermitentes, ¿verdad? Y dice así: tal situación de una real indefensión permite a estas personas quizá contemplar ciertas realidades de la existencia humana que en el fondo es indefensa. Por eso hablo de lucidez, ¿verdad? Estas enfermedades hacen que la persona tome conciencia, que en el fondo es indefensa, con mayor claridad de lo que nos puede ser dado a nosotros los sanos. Y precisamente esa alternancia repentina de estar sano y de caer es para tal comprensión más prometedora y más significativa que el estar enfermo permanentemente. Es decir, cuando hay una enfermedad permanente,
Bueno, pues, pero cuando estás en esta intermitencia, ¿verdad?, de salud y de enfermedad, pues uno toma mayor conciencia de lo relativo, de lo frágil y de lo vulnerables que somos. La enfermedad aparece aquí, por lo tanto, como lucidez, como nos ayuda a dimensionar la realidad de las cosas, ¿eh? Y esto yo creo que nos viene muy bien a todos. Creemos que lo que llevamos entre manos es importantísimo, es imprescindible, que el mundo se va a parar si yo me pongo enfermo. Y bueno, pues estos periodos de convalecencia enseñaron al Padre Tito y nos enseñarían a nosotros pues que no somos tan imprescindibles, ¿verdad? Que el mundo sigue dando vueltas y que todo sigue funcionando y que nosotros pues somos más pequeñitos de lo que pensamos. Yo creo que además estos periodos de convalecencia ayudaron al Padre Tito a crecer en su vida espiritual, a crecer en su vida interior. Él fue un hombre disperso. A mí me riñen cuando digo esto, ¿verdad? Y dicen, hombre, ¿cómo dices eso? Pues es que es verdad, fue un hombre disperso, un hombre muy generoso, no sabía decir que no, asumía todos los trabajos, todo lo que le pedían en la universidad, en la orden, etcétera, etcétera, y bueno, pues tenía un poco de dispersión, pero dispersión por generosidad. Y hubo quien dudó de su vida interior, ¿verdad? Un hombre, un contemplativo, una persona espiritual, pues necesita más recogimiento, más concentración, y es verdad, ¿eh? Pero yo creo que estos periodos enriquecieron mucho la vida espiritual del Padre Tito, ese tesoro interior que llevaba dentro. Lo supo captar muy bien el Papa Juan Pablo II en la homilía de la beatificación, cuando dijo, pues fue un héroe, porque en Holanda está considerado un héroe nacional de la resistencia, ¿verdad? Fue un héroe, fue un mártir, pero una heroicidad tal no se improvisa. Esta heroicidad no se improvisa, es fruto de toda una vida de intimidad con el Señor, de oración, de mirar las cosas con los ojos de la fe, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pues fueron también muy luminosos estos periodos de convalecencia. Cuando digo que el Padre Tito estuvo enfermo en muchos periodos de su vida, no os creáis, todo lo contrario, que fue un hombre timorato, o miedoso, o triste, fue un hombre profundamente alegre, un hombre de una gran alegría, bromeó con frecuencia acerca de la enfermedad. Por ejemplo, en una de las crisis que tuvo, yo creo que queriendo imitar un poco a su queridísima Santa Teresa, porque el Padre Tito fue traductor, experto, estudioso de Santa Teresa. Sabéis que Santa Teresa, con ese humor chispeante castellano que tenía, pues bromea de vez en cuando sobre la enfermedad, ¿verdad? Dice, como soy tan enferma, hasta que me determiné en no hacer caso del cuerpo ni de la salud, siempre estuve atada y sin valer nada, dice Santa Teresa en el libro de la vida, ¿verdad? En el capítulo 13. Es decir, mientras que estaba ahí preocupada por el cuerpo y tal, hasta que llegó un momento que dije, ale, se acabó, ya no le hago caso a esto, ¿verdad? Entonces como que se sintió liberada. Bueno, pues el Padre Tito también bromea sobre la enfermedad, y en uno de los momentos en los que estuvo más grave, dice en una carta a su familia, tenía los bacilos de no sé qué, una enfermedad muy rara, y dice así: los bacilos son traicioneros y están muy al día. Empiezan la ofensiva sin declaración oficial de guerra, pero os aseguro que no tienen nada en absoluto que hacer cuando los trabajos aprietan. Es decir, él mismo bromea sobre los bacilos. Esto está escrito en el año 38, fijaos el lenguaje bélico, también es significativo, ¿verdad? Estaba ya esperando que la guerra se declarase. Bueno, pues los bacilos son traicioneros, no avisan, no declaran la guerra, pero yo los voy a combatir, En otros momentos, pues hablando de otras figuras, porque el Padre Tito fue muy pudoroso en contar sus experiencias personales, muy parco, habla muy poquito de él, pero en algunos momentos, hablando de algún santo carmelita, pues deja transcribir algo que se le podría aplicar a él mismo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando está hablando de San Pedro Tomás, un obispo del siglo XV, del siglo XIV, del siglo XV, patriarca de Constantinopla, etcétera, dice que era mentalmente fuerte, pero físicamente débil y delgado. Pues esto que dice de San Pedro Tomás se le podría aplicar también ahí. O, por ejemplo, cuando habla a los jóvenes estudiantes, él debió ser muy cercano a los estudiantes, porque le invitaban para estas fiestas de graduación, que llamaríamos hoy. Hay varias fotos por ahí muy curiosas, donde salen los jóvenes con unos gorros y con unos matasuegras, y en fin, una fiesta de estas de estudiantes, y a él le invitaban para dar el discurso de la fiesta de graduación.
Y tiene un discurso en el que él habla, lo repitió en varias universidades, en el que él habla de la heroicidad y les dice: sed héroes a los jóvenes, tenéis que ser héroes, pero el héroe cristiano, no el héroe que os ofrecen. Estaba hablando del nacionalsocialismo, claro, no el héroe de la raza, el héroe del poder, el héroe de la arrogancia, de la nación, ¿verdad? En fin, sino otro tipo de héroe, el héroe de la generosidad, el héroe del amor. Bueno, pues en ese discurso él critica la visión de la fuerza, del dominio, ¿verdad? La idolatría del poderoso, ¿no? Y pues en no pocas ocasiones señala cómo la debilidad asumida, lúcida, compasiva, empática, supone una fuerza mayor que la pretendida por estos sistemas filosóficos y pseudocientíficos que alimentan los delirios nacionalistas, ¿verdad? No es la fuerza de una raza sobre otra, no es el supremacismo, ¿verdad?, de los RH positivos y todas esas locuras, ¿verdad?, sino que es la fuerza de la debilidad. En la debilidad lúcida y asumida, pues también el ser humano pues demuestra su verdadero valor y su verdadera grandeza. Tuvo ahí dos crisis muy fuertes, una en el 37, la que pasó varios meses en el hospital, se le complicó con una inflamación de la médula espinal y, en fin, estuvieron ahí muy preocupados, y otra en 1940 que se le complicó con un problema de vesícula que le producía fuertes dolores y que yo pienso que le acompañó hasta la muerte. Bueno, pues como el tema nuestro es la enfermedad, pues también hay que citar estas diagnosis, ¿verdad?, que le hicieron en su momento. Curiosamente, tuvo una en el año 37, otra fuerte en el año 40, pero curiosamente el año 41 fue uno de los años en los que gozó de más salud. Y digo que es muy curioso porque, sin querer ser providencialista ni ser muy simplón, pero parece como que la enfermedad o la providencia le preservaron en ese año tan crucial, en ese año tan importante. Los alemanes invaden Holanda, mayo del 40, él es detenido en enero del 42, pues ese año 41 gozó de una salud extraordinaria que le permitió pues llevar toda esa actividad que le pedía a la Iglesia respecto a los colegios y respecto a la prensa. Una anécdota, si queréis, de cómo él se consideraba un enfermo crónico es que su hermano Enrique, franciscano, un año menor que él, le regañó, le dijo: mira, no puedes estar arriesgándote tanto, estás poniendo en peligro tu vida. Y entonces él, con cierta ingenuidad, pero para nuestro tema es significativo, le dijo: bueno, llevo siempre mi certificado de enfermo y los certificados médicos, entonces si me detienen los alemanes, pues yo presentaré estos certificados y no me harán nada. Bien pronto descubriría cuán equivocada estaba aquella opinión, ¿verdad? Los certificados de ser un enfermo crónico no le sirvieron absolutamente para nada. Y así entramos en la tercera fase, que es el tiempo de prisión, en los distintos lager, en los distintos campos y en las distintas cárceles, donde yo creo que él vivió la enfermedad como mística. Primero como límite, segundo como lucidez y tercero como mística. 19 de enero de 1942, dos jóvenes muy elegantes y muy educados se presentan en la portería del convento de Nimega. El profesor Brandsma no está presente, sino que está en sus clases, y cuando vuelve el hermano portero le avisa de que han preguntado por él. Una hora más tarde se vuelven a presentar y se presentan como agentes de la Gestapo que vienen a detenerle. Sellan su habitación y se lo llevan prisionero y nunca volvería al convento de Nimega. Pasa aquella primera noche en la cárcel de Arnhem, está cruzando el río, que es un brazo del Rin. La ciudad de Nimega es una ciudad muy bonita, fundada por los romanos y tal, fue muy destruida en la guerra, por desgracia. Bueno, pues pasa una noche en la cárcel de Arnhem y después pasa a la cárcel de Scheveningen, que está en La Haya, es un barrio de La Haya. Hoy tristemente famoso porque es la corte la sede de la Corte Penal Internacional, ¿no?, donde grandes genocidas y dictadores pues han estado encarcelados. En la cárcel de Scheveningen tiene una celda individual,
pero ojo a la celda individual, no os creáis que era una celda de hotel, ¿verdad?, sino que era una celda húmeda, fría, oscura. Pero esta celda va a ser para él un lugar de encuentro con el Señor y un periodo muy fructífero. Allí escribiría muchas cosas. Por ejemplo, escribió los primeros capítulos de una biografía espiritual de Santa Teresa. El padre Tito tenía el trauma de que no habían sido capaces de conseguir la traducción al neerlandés de todas las obras de Santa Teresa. Salieron 4 volúmenes, el libro de la vida, el camino y 2 volúmenes de cartas. Yo creo que iban un poco siguiendo las ediciones del padre Silverio aquí en España, la edición crítica del padre Silverio, entonces las iban traduciendo. Había una traducción del siglo XVII, de principios del XVII, pero muy parcial y además en un neerlandés antiguo, casi ininteligible. Y luego había una traducción medio esotérica de este mundo que se puso de moda a finales del XIX, del espiritismo y del esoterismo y todas esas cosas. Y bueno, pues él dijo que era una traducción verdaderamente indigna, decía él, se enfadaba mucho porque era una traducción que presentaba a Santa Teresa pues como una visionaria, una especie de espiritista o algo así, una cosa un poco rara. Entonces ellos se propusieron traducir todas las obras de Santa Teresa. Él dijo: es una laguna terrible para la cultura holandesa no tener una traducción crítica y completa de las obras de la santa. Y bueno, no pudieron completarla, pero al menos publicaron 4 volúmenes. Y luego él quería escribir esta biografía espiritual de Santa Teresa. Y entonces dijo: bueno, pues ahora sí que voy a estar aquí en una celda como un buen carmelita, ya no voy a estar por ahí dando vueltas para un lado y para otro, y me propongo escribir esta biografía. Empezó con mucho entusiasmo, pero después de un par de semanas en Scheveningen, el carcelero, que debía ser muy buena persona, pues el carcelero le dijo que no le podían dar más papel, que le retiraban el papel. Y entonces siguió escribiendo, que es lo que tienen ustedes ahí en esa fotografía, siguió escribiendo la vida de la santa entre las líneas de una vida de Jesús de Cyril Verscheve. Entonces fue escribiendo ahí con una letra menuda, Y yo, que soy muy sentimental y un poco ingenuo, pues suelo decir que es uno de los momentos más bonitos de la historia del Carmelo en el siglo XX. La vida de Jesús, la vida de Santa Teresa y la vida de Tito Brandsma entrelazadas casi físicamente en esta obra, que se conserva milagrosamente. Son montones y montones de páginas con esa letra menudita ahí entre las líneas, pues cumpliendo ese sueño de escribir una biografía de Teresa. Luego escribió también un diario, escribió una descripción de su celda, escribió el famoso poema ante una imagen de Jesús, que es un poema muy bonito, muy místico. Escribió un pequeño ensayo que se lo pidió el sargento judicial que le estaba interrogando, titulado ¿Por qué los holandeses, especialmente los católicos, están en contra del nacionalsocialismo?, donde él da ahí unas razones filosóficas, políticas, etcétera, y termina con una frase sobrecogedora. Yo cuando he ido a Alemania, a los carmelitas alemanes les emociona mucho esta frase, porque termina diciendo: Dios bendiga Alemania, Dios bendiga Holanda, ojalá estos 2 grandes pueblos vuelvan a caminar unidos en paz y en libertad. Entonces, que este hombre pues termine este escrito bendiciendo a Alemania, pues todos los pueblos tenemos nuestros complejos y nuestros traumas. Bueno, pues es una cosa muy bonita, ¿verdad? Bueno, sin embargo, no conviene idealizar demasiado la celda de Scheveningen, porque allí pues los problemas de salud afloraron. Una buena prueba de ello es que constantemente los niega. Cuando escribe a su familia: estoy muy bien, no os preocupéis, estoy muy bien de salud. Bueno, pues aquí se podría aplicar el viejo adagio, ¿verdad?, jurídico: excusatio non petita, accusatio manifesta, ¿verdad? Si insiste tanto en que está muy bien, es que algo no estaba bien. Y de hecho sabemos que le visitó el médico, que debía ser buena persona. Esta cárcel está en Holanda, no en Alemania. Y el médico pues puso en su celda dieta especial, leche y pan. Y a la semana llegó uno de los guardianes de la SS y le dijo: esto es una cárcel, no es un hotel ni un hospital. Y arrancó el papel, se acabó la leche y el pan blanco. Entonces, pues, pero es significativo de que allí también pues estuvo bastante enfermo. Como no daba su brazo a torcer en los interrogatorios, pues le pasaron al campo de concentración de Amersfoort. Amersfoort está todavía en Holanda.
es un campo de distribución y un Durchgangslager, ¿verdad?, donde distribuían a los prisioneros. Y allí pues las condiciones fueron bastante más duras, por 4 motivos. Primero, el frío. El invierno del 42 fue un invierno gélido en el norte de Europa. Yo he recogido montones de testimonios que hablan de esto. En segundo lugar, el trabajo. Le pusieron en el grupo de cortar leña. Entonces salían por la mañana muy temprano, de noche, y por esos bosques, pues cortando leña. Imaginaos a este hombre ya con una cierta edad, enfermo, debilucho. Bueno, pues aquello también le fue hundiendo todavía más. En tercer lugar, el trato en la cárcel era malo, pero el trato en el campo era terrible, ¿verdad?, donde por cualquier nimiedad pues se llevaban una paliza y demás. Y en cuarto lugar, la escasísima alimentación. La alimentación era escasísima. Y bueno, pues además él tenía la manía de compartirla. En fin, que es una cosa que hoy nos sobrecoge, ¿verdad? Pero él tenía un poco esa tendencia a compartir la escasa ración que le daban con otros prisioneros. Allí estuvo en la enfermería, y yo destacaría 2 notitas para nuestro tema. Hay muchísimas más cosas que se podrían decir, pero para nuestro tema. En primer lugar, y esto es muy bonito, el enfermo se hace enfermero. El enfermo se hace enfermero. Él, estando enfermo, atendía sobre todo a un católico joven que había allí, que estaba moribundo, y entonces le llevaba, pues calentaba ladrillos en la estufa y se los ponía en los pies con una manta. Esto pues a mí me parece muy bonito, ¿verdad?, de esa compasión, de esa empatía. El enfermo se hace enfermero. A mí me parece muy, muy bonito, como afirmó un testigo, un tal Van der Mortel, decía: a mí me daba la impresión de que era un santo, lleno de bondad. Lo he puesto muchas veces como ejemplo, por el hecho de que un espíritu fuerte puede siempre arrastrar un cuerpo débil. Un espíritu fuerte puede arrastrar un cuerpo débil. Y en segundo lugar, hizo casi una pastoral de la salud, porque creó un grupito que se reunían clandestinamente cuando no les veían y celebraban pues una especie de misa con la comunión espiritual. Saben que ahora cuando la pandemia, cuando el confinamiento, pues se habló mucho de la comunión espiritual, ¿verdad? Entonces él recitaba algunas partes de la misa en latín, de memoria, con este grupito de católicos y algún protestante, y luego pues les daba la comunión espiritual, ¿verdad? Pues un momento de concentración, de oración, donde entramos en comunión con el Señor. En los campos de concentración había la costumbre de permitir, en ciertos campos, les va a parecer quizá un poco extraño lo que voy a decir ahora, les daban la posibilidad de tener como unas veladas culturales, donde un prisionero daba una conferencia. Este campo de Amersfoort pues era un campo de cierta altura. Había allí monárquicos, sindicalistas, comunistas, católicos, una mezcla tremenda, ¿verdad? Y entonces le propusieron al profesor Brandsma, profesor prestigioso de la Universidad de Nímega, que hablara de algún tema. Estaban prohibidos radicalmente los temas políticos y los temas religiosos. Y entonces él habló de Gerd Grote, Gerardo Magno, ¿verdad?, de la devoción moderna, diácono holandés del siglo XIV, que había sido un poco pues el creador de esta tendencia espiritual de la devoción moderna y tal. Y dio una conferencia y un dibujo donde él está subido en un cajón con unas gafillas allí, el traje este de prisionero que le sobraba por todas partes y demás. Bueno, pues aquella conferencia coincidió en el tiempo con el Viernes Santo. Fíjense ustedes qué casualidad. Y terminó hablando pues de la pasión de Cristo, de la conformación con Cristo, de que Cristo no nos abandona en el sufrimiento y en el dolor. Y cuando terminó la conferencia produjo un impacto tan fuerte que los demás prisioneros, muchos no creyentes, no católicos, etcétera, pues fueron saliendo silenciosamente y se creó un ambiente pues como muy especial en aquel Viernes Santo del campo de Amersfoort, de Europa y de la humanidad, que fue el del 42. Pocos días después le piden otra conferencia y habló del padre Bruckmann, de un franciscano. Yo de esto sé muy poco, aquí Juan Antonio sabe mucho más de esto de la historia de la espiritualidad. Este padre Bruckmann fue un franciscano también medieval y esta segunda conferencia fue un desastre. A mí también hay gente que me dice: hombre, eso no lo cuentes, Fernando, si con lo bien que termina la primera, tan bonito, ¿verdad? Pues esta segunda fue un desastre. No le salían las palabras, se repetía,
no hilaba los pensamientos. Bueno, pues a mí sí que me gusta contarlo para que se vea que este hombre no era un Superman, que estaba allí en el campo de concentración dando conferencia como si nada, sino que ya empezaba a tener signos claros de deterioro, tanto físico como mental. La vida carcelaria estaba haciendo mella en él. De aquí vuelve de nuevo a Scheveningen, le vuelven a interrogar y tiene lugar un momento crucial, y ya voy a ir terminando, un momento crucial en el que el sargento judicial Hardegen, que yo creo que le admiraba profundamente, viendo los interrogatorios, yo creo que este hombre le admiraba al padre Tito, eran dos cosmovisiones totalmente distintas, pues le dice, bueno, usted se confiesa entonces, se declara que quiere sabotear al Tercer Reich. Y, no, yo no quiero sabotear nada. La Iglesia respeta al gobierno establecido, siempre que no entre en conflicto con sus principios más sagrados. Y si entra en conflicto, estamos llamados a desobedecer, asumiendo las consecuencias. ¿Es esta su última palabra? Pues sí, es mi última palabra. Pues coja usted el teléfono, llame a su superior en Nimega y dígale que va usted destinado al campo de concentración de Dachau. Y así fue. Pocos días después salió para allá. Tuvo una parada en otro campo de distribución que era Kleve, unos dicen Kleve y otros dicen Klief, porque está en la frontera entre Holanda y Alemania, este está ya en Alemania. Aquello fue un pequeño oasis porque había un capellán muy bueno, era un campo que no dependía de la Gestapo ni de las SS, sino que dependía del antiguo poder judicial alemán. Entonces había una cierta legalidad, era duro, pero no era un campo salvaje como los demás. Entonces ahí el capellán fue muy bueno con él, el capellán le convenció para que hiciera una petición escrita al sargento judicial Hardegen por motivos de salud, aquí de nuevo la enfermedad, donde él hizo una lista de sus males, llamaron a un médico ajeno al campo para que le examinara y mandaron esta lista. Tenemos prácticamente pues el diagnóstico de todo lo que tuvo, infecciones, hemorragias de estómago, problemas heredados de los bacilos coli que le provocaban infecciones urinarias, una severa desnutrición, pérdidas intermitentes de fuerza en las piernas, sobre cuyas causas los doctores no se ponían de acuerdo antes de ser detenido, disentería y problemas psicológicos que le provocaban pérdidas de memoria, insomnio, sensación continua de cansancio e incluso alucinaciones pasajeras. Es decir, el médico de fuera del campo hizo este dictamen. Se lo llevaron al sargento judicial Hardegen, que fue también una cosa policíaca, porque el encargado de llevarlo, los carmelitas no le abrían la puerta, porque se creían que era un espía, hasta que ya les convenció de que no era un espía, sino que era verdad. Lo llevaron al sargento judicial Hardegen, pero este respondió diciendo que, bueno, que si estaba tan enfermo, que se lo debería haber pensado antes de empezar a llevar adelante un sabotaje del gobierno del Tercer Reich. Si estaba enfermo, que lo hubiera pensado antes. Y entonces llega al campo de concentración de Dachau. Dachau es el primer campo del nacionalsocialismo, se abrió en 1933. Es un campo muy especial y no os creáis que estoy yo un poco mal de la cabeza, pero un campo al que yo le tengo mucho cariño. Allí hubo 2.800 religiosos, sacerdotes, la gran mayoría católicos, pero también un grupo de protestantes y algunos ortodoxos. Hubo dos obispos y otros que serían obispos después. Hubo incluso una ordenación en el año 44, me parece que fue, de Karl Leisner, un diácono que luego moriría a los pocos meses de ser liberado del campo. Pues fue un lugar muy especial, Dachau, un lugar terrible bajo todos los aspectos, pero también un lugar muy, muy especial. Él cuando llega allí se encuentra con que pasaron 11 carmelitas por allí, pero algunos ya habían muerto cuando él llegó. Las condiciones del campo son terribles. El día 16 de julio del año 42 pues tiene lugar una celebración muy especial de la Virgen del Carmen, ¿verdad? Se encontraron allí medio a escondidas porque estaba prohibido y con un apretón de manos celebraron la Virgen del Carmen y por fin le convencen para que vaya a la enfermería, al revier, como se llamaba en el lenguaje del campo, a la que no quería ir nadie. Y no quería ir nadie porque estaba más que demostrado, y luego hay fotografías y todo, que en el revier se hacían experimentos humanos, experimentos terribles. Por ejemplo, provocarles la malaria,
porque estaban buscando la vacuna para los soldados alemanes en el norte de África, entonces provocar la malaria. Experimentos acerca de la congelación, se metían a un prisionero en agua congelada y probaban una pomada y entonces pues no funciona, se ha muerto, pues vamos a probar otra. Técnicas de reanimación después del frío, en fin, era un lugar verdaderamente horrible y con el padre Tito pues hicieron bastantes de estos experimentos. Hasta que en un momento dado, diríamos, puesto que nuestro tema es la enfermedad, esto sería la antimedicina realmente, ¿verdad? Sería una medicina demoníaca, digámoslo así, ¿no? Hasta que una enfermera holandesa que estuvo allí, pues es la que le pone la inyección de ácido fénico, que acabó con su vida a las 2 de la tarde del 26 de julio de 1942. Y me gusta mucho destacar esta fecha, Juan Antonio, porque ese mismo día, ese domingo, se leyó en todas las iglesias católicas holandesas y en muchas protestantes una nota contra el gobierno de ocupación que se había preparado en total secreto. El cardenal de Jong, con el que Tito había colaborado tanto, pues se leyó esa nota. Pilló a los alemanes por sorpresa, les pilló totalmente por sorpresa. Y fue tal la reacción que dijeron, pues ahora vamos a detener a los religiosos de origen judío, que hasta entonces les habían respetado, monjas, frailes, que eran de origen judío, pues vamos a detenerlos. Y como consecuencia, pues se detiene a Edith Stein, que moriría 20 días más tarde, 15 días más tarde, en el campo de exterminio de Auschwitz. Por eso yo suelo decir que es muy bonito, el 26 de julio del 42, estas dos grandes figuras del Carmelo del siglo XX, Tito Brandsma y Edith Stein, pues están ahí como enlazadas, ¿verdad?, en ese domingo de julio del 42. Bueno, y voy a terminar pues con dos textos, que ya estoy pasándome de la hora. El primero es del Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, cuando visita Holanda en el año 85, y fue en mayo, la beatificación fue en noviembre, y entonces visita a los enfermos. Sabéis que en estas visitas de los papas, así cuando eran más largas y tal, pues había un día para visitar a los enfermos. Y entonces habla del Padre Tito, les habla a los holandeses del Padre Tito. No habla de la enfermedad, pero a mí me gusta mucho porque se dirige a enfermos. Y dice así: mi pensamiento va también dirigido a Tito Brandsma. La semana pasada habéis conmemorado el 40 aniversario de vuestra liberación. Tito Brandsma es uno de aquellos que dieron su vida por vuestra libertad. Ya antes, el testimonio de su vida había sido una manifestación de santidad. Incluso en sus últimos días animaba a sus compañeros diciéndoles: no estamos llamados a conseguir en la vida pública cosas insignes y grandiosas de las que el mundo entero hable. Nuestro deber consiste en hacer las cosas sencillas en modo grandioso, con una intención pura y comprometiendo toda nuestra personalidad en ellas. Así, dice Juan Pablo II, expresaba Tito Brandsma su concepción de la vida. Lo cito porque estaba hablando a enfermos, ¿verdad? Y por eso pues puede ser interesante para nuestro tema. Y voy a terminar con dos poemas. El primero es muy famoso, lo escribió en la cárcel de Scheveningen. Yo creo que los expertos en espiritualidad, yo repito, no lo soy, pues encontrarán aquí muchas influencias. Está detrás Santa Teresa y el Cristo muy llagado, yo creo que es evidente que está ahí. Está detrás pues la devoción moderna, está detrás la mística renano-flamenca, en fin, yo repito, no me gustaría estudiarlo alguna vez en profundidad. Es una traducción un poquito libre, pero muy bonita, y dice así: tenía una imagen de Cristo, de Fray Angélico, en su celda, y le escribe este poema. Cuando te miro, buen Jesús, advierto en ti el calor del más querido amigo, y siento que al amarte yo consigo el mayor galardón, el bien más cierto. Este amor tuyo, bien lo sé, produce sufrimiento y exige gran coraje, mas a tu gloria en este duro viaje solo el camino del dolor conduce. Feliz en el dolor mi alma se siente, la cruz es mi alegría, no mi pena, es gracia tuya que mi vida llena y me une a ti, Señor, estrechamente. Si quieres añadir nuevos dolores a este viejo dolor que me tortura,
interrumpir un poema es un pecado grandísimo. Juan Antonio, que es filólogo, me va a reñir después, y con toda razón. Pero veis este viejo dolor que me tortura. Ahí está la fragilidad, la enfermedad crónica, etcétera. Si quieres añadir nuevos dolores a este viejo dolor que me tortura, fina prueba serán de tu ternura, porque a mí me asemejan redentores. Déjame, mi Señor, en este frío, en esta soledad que no me aterra. A nadie necesito yo en la tierra, en tanto que tú estés al lado mío. Quédate, mi Jesús, que en mi desgracia jamás el corazón llore tu ausencia, que todo lo hace fácil tu presencia y todo lo embelleces con tu gracia. Pues con este poema del Padre Tito y abusando un poquito de su tiempo, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.